Hace mucho tiempo hubo un hombre llamado Jonás, que vivía en una tierra tranquila cerca del mar. Él era un profeta que escuchaba la voz de Dios y compartía sus mensajes con las personas. Conocía a Dios y sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Aunque no era perfecto, trataba de obedecer a Dios y hacer lo que Él pedía. Cada mañana podía escuchar el canto de los pájaros mientras caminaba pensando en las cosas de Dios. Y todos los días, Jonás vivía de forma sencilla, ayudaba a los necesitados y, sobre todo, pasaba tiempo en oración esperando la guía de Dios. Las personas del pueblo lo respetaban y sabían que cuando Jonás hablaba era porque Dios tenía algo importante que decir. A él le gustaba quedarse en su tierra, entre su gente, y no le gustaban las ciudades grandes ni los lugares desconocidos. Un día, mientras estaba orando, Dios le habló claramente. Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Su maldad ha llegado hasta mí y necesitan escuchar mi advertencia. Nínive era una ciudad enorme y peligrosa, llena de personas que no conocían a Dios y que hacían muchas cosas malas. A Jonás no le agradaba esa gente y pensaba que no merecían una segunda oportunidad. Así comenzó su conflicto interior, porque aunque amaba a Dios, no quería obedecer esta misión tan difícil. Jonás decidió huir. En lugar de ir a Nínive, tomó un camino totalmente opuesto. Fue al puerto, compró un boleto y subió a un barco que iba hacia Tarsis, una ciudad lejana al otro extremo del mundo conocido. Quería escapar de Dios, aunque en el fondo sabía que nadie puede esconderse de él. Jonás bajó al interior del barco, se acomodó entre sacos de mercancías y se quedó dormido, pensando que así se libraría de la tarea. Mientras dormía, una tormenta poderosa comenzó a sacudir el mar. El cielo se oscureció, los truenos retumbaban como rugidos de leones y las olas golpeaban el barco con furia. Los marineros, hombres fuertes y valientes, comenzaron a temblar de miedo. Nunca habían visto una tormenta tan terrible. Tiraron la carga al mar para aligerar el barco y oraban cada uno a su Dios, desesperados por salvarse. El capitán encontró a Jonás dormido y le gritó: «Despierta, ora tú también a tu Dios, tal vez tenga compasión de nosotros». Al poco tiempo, los marineros echaron suertes para descubrir quién tenía la culpa de esa tormenta, y todas las suertes cayeron sobre Jonás. Entonces, él confesó: «Soy hebreo y sirvo al Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de él». Todos se miraron con miedo y entendieron que esta tormenta venía por causa de Jonás. Jonás les dijo: «Láncenme al mar y el mar se calmará. Yo sé que por mi culpa ha venido esta tormenta sobre ustedes». Al principio los marineros no querían hacerlo. Intentaron remar de vuelta a tierra, pero el mar estaba cada vez más violento. Finalmente oraron al Dios de Jonás y, con temor, lo arrojaron al mar. En cuanto Jonás tocó el agua, la tormenta se detuvo y el mar quedó tranquilo como un espejo. Los marineros se quedaron asombrados. Sabían que habían presenciado algo divino. En ese momento, comenzaron a adorar al Dios de Jonás, ofreciendo sacrificios y haciendo promesas. Mientras tanto, Jonás se hundía en el mar, envuelto por las olas. Sentía miedo, tristeza y arrepentimiento. Todo estaba oscuro y pensaba que ese sería su final. Pero Dios, en su gran misericordia, envió un pez gigantesco para tragar a Jonás. No para castigarlo, sino para salvarlo. Allí, en el vientre del pez, Jonás no podía correr, ni esconderse, ni distraerse. Estaba completamente solo, en silencio, con tiempo para pensar y orar. Y así lo hizo. Durante 3 días y 3 noches,
Jonás habló con Dios desde lo más profundo de su corazón, hasta que finalmente Jonás se quebrantó por completo. En su oración le dijo a Dios: «En mi angustia clamé a ti, y tú me respondiste. Las aguas me rodearon hasta el alma, pero tú sacaste mi vida del hoyo». Reconoció que había sido necio al huir, y prometió que obedecería si Dios le daba otra oportunidad. Con humildad y gratitud, entregó nuevamente su corazón a Dios desde lo más profundo del pez. Dios escuchó su oración sincera. Entonces, le ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Jonás cayó de rodillas, respirando aire fresco y sintiendo la luz del sol por primera vez en días. Estaba vivo. Dios no lo había abandonado, aunque él sí había tratado de alejarse. Jonás se levantó. Esta vez no huyó. Se dirigió a Nínive, la ciudad que antes había temido. Sabía que aún tenía miedo, pero también sabía que no estaba solo. Caminó por sus calles y habló con valentía. Dentro de 40 días, Nínive será destruida si no cambian sus caminos. Y algo increíble comenzó a suceder. Y desde ese día, la ciudad de Nínive cambió por completo. Todos escucharon el mensaje de Jonás. Se pusieron ropa de tela áspera, ayunaron y oraron, pidiendo perdón a Dios por sus malas acciones. El rey mismo dejó su trono, cubrió su rostro de polvo y proclamó: «Que todos clamen a Dios. Tal vez tenga misericordia y no destruya nuestra ciudad». Dios vio sus corazones sinceros y decidió no destruir Nínive. Fue una gran muestra de su amor y paciencia. Jonás, aunque al principio se molestó por la compasión de Dios, terminó comprendiendo que el amor de Dios no tiene límites y que Él desea dar segundas oportunidades a todos, incluso a los que parecen más perdidos. Jonás aprendió una lección muy importante. La obediencia a Dios siempre trae frutos de vida y salvación. Desde entonces, Jonás ya no fue el mismo. Había pasado por un cambio profundo en su corazón. Ahora entendía que Dios es un Padre que ama, que guía y que nunca se rinde con nosotros, y que incluso cuando desobedecemos, Él nos busca con amor para restaurarnos y cumplir su propósito en nuestras vidas. La moraleja de esta historia es que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces no entendamos sus planes. Jonás pensó que huir era mejor que obedecer, pero eso solo lo llevó a problemas y tristeza. Cuando finalmente decidió escuchar a Dios, no solo él fue salvado, sino también toda una ciudad. Obedecer a Dios puede ser difícil, pero siempre vale la pena. También aprendemos que Dios nos da nuevas oportunidades. Aunque Jonás desobedeció, Dios no lo abandonó. Le enseñó con amor, le dio tiempo para reflexionar y lo volvió a usar para una misión muy especial. Así es Dios con nosotros, paciente, amoroso y dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de corazón. En una tierra llamada Israel, hace muchos, muchos años, existía una ciudad amurallada conocida como Abel Bet Maacá. Estaba rodeada de verdes colinas, caminos polvorientos y huertos llenos de higos y granadas. Allí vivía una mujer especial, no porque fuera fuerte o famosa, sino porque tenía algo aún más valioso. Era sabia. Todos en la ciudad la escuchaban cuando hablaba, pues sus palabras eran justas, amables y llenas de entendimiento. Su corazón amaba la paz y deseaba el bien para todos. Todos los días, esta mujer ayudaba a resolver discusiones en el mercado.
Escuchaba con atención los problemas de las familias y ofrecía consejos que hacían que la gente se sintiera más tranquila. Aunque no tenía un título importante ni una corona, su voz era como una luz que guiaba a muchos. Ella conocía a Dios y confiaba en Él para tomar buenas decisiones. La ciudad estaba acostumbrada a buscarla cuando necesitaban ayuda, porque sabían que sus palabras traían calma. La vida en Abel Bet Maacá transcurría tranquila. Los niños jugaban en las plazas, los ancianos conversaban a la sombra de los olivos y las mujeres tejían alfombras mientras cantaban canciones antiguas. Nadie imaginaba que un peligro se acercaba y que sería precisamente la sabiduría de aquella mujer la que se necesitaría para salvarlos a todos. Un hombre rebelde llamado Seba, enemigo del rey David, había huido tras causar problemas en Jerusalén. Corría por los campos, buscando refugio, y encontró la ciudad de Abel Bet Maacá, donde decidió esconderse. Entró sin permiso, llevando consigo el riesgo de una guerra. La gente no sabía qué hacer, sentían temor, pues sabían que Seba era buscado por causar división en el reino. Poco después, llegó el general Joab, enviado por el rey David, acompañado de su ejército. Al ver que Seba estaba dentro de la ciudad, comenzaron a construir un enorme terraplén junto a los muros. Iban a derribar las puertas y entrar a la fuerza para atrapar al fugitivo. Desde dentro, los habitantes se llenaron de miedo. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos oraban, y todos se preguntaban si morirían por culpa de un hombre que ellos ni siquiera habían invitado. Fue entonces cuando la mujer sabia decidió no quedarse callada. Subió a lo alto del muro, alzó la voz con fuerza y pidió hablar con Joab. Su corazón latía rápido, pero sus palabras fueron firmes. Sabía que, aunque era una simple ciudadana, sus palabras podían hacer la diferencia. Estaba decidida a proteger a su pueblo con la única arma que tenía, su sabiduría. Cuando Joab escuchó la voz de aquella mujer, se acercó para oír lo que tenía que decir. No era común que una mujer hablara con un general, pero Joab notó que sus palabras no eran comunes. Ella le dijo con calma que su ciudad era pacífica, que siempre había sido un lugar de buenos consejos y que no merecía ser destruida. Le preguntó por qué querían derribar una ciudad de Israel, arrasando con inocentes. Joab le respondió que no quería destruir la ciudad, solo quería atrapar a Seba, quien había levantado su mano contra el rey David. Si le entregaban a ese hombre, se iría en paz. Al escuchar eso, la mujer asintió con seriedad. No necesitaba tiempo para pensar. Sabía que salvar a su gente era lo más importante y que Dios le daría la sabiduría para actuar con valor. Sin perder un momento, la mujer regresó al interior de la ciudad. Habló con los líderes, explicó lo que había dicho Joab y convenció a todos de que lo correcto era entregar a Seba. Aunque era una decisión difícil, la gente confió en ella. En poco tiempo actuaron con firmeza y resolvieron el problema sin que nadie más saliera herido. La ciudad entera esperaba el resultado. La mujer había hecho lo impensable: negociar con el enemigo desde lo alto del muro. Los hombres de la ciudad, obedeciendo su consejo, capturaron a Seba. Aunque él se había escondido bien, no pudo escapar de una ciudad unida que quería la paz más que la guerra. Una vez que Seba fue atrapado, hicieron lo que Joab había pedido. Le entregaron la cabeza del rebelde, señal de que el conflicto había terminado. El general recibió la señal, se detuvo y, tal como había prometido, retiró a su ejército. No destruyó las murallas, no tocó las casas y la ciudad fue salvada. No hubo más gritos de guerra,
solo un suspiro de alivio. Los niños volvieron a correr por las calles. Los comerciantes regresaron a sus puestos y la vida pudo continuar. Todo gracias a una mujer sabia que no usó espadas, ni escudos, ni violencia, sino palabras que salieron de un corazón lleno de entendimiento y amor por su pueblo. Desde aquel día, la gente de Abel Bet Maacá miraba a la mujer con aún más respeto, no por orgullo, sino porque sabían que había actuado por el bien de todos. Ella no buscaba reconocimiento, sino que su ciudad viviera en paz. Muchos viajaban de otras ciudades solo para escuchar sus consejos. Se convirtió en una consejera muy querida y admirada. Los ancianos del pueblo enseñaban a los niños la historia de cómo la ciudad fue salvada no por un ejército, sino por una mujer que supo hablar con sabiduría. Las madres les contaban la historia a sus hijos antes de dormir, recordándoles que las palabras justas pueden tener más poder que la fuerza bruta. La ciudad siguió siendo un lugar donde la paz y el buen consejo eran muy importantes. Nadie olvidó lo que ocurrió, y mucho menos quién fue la que se atrevió a hablar cuando todos temblaban. Porque una voz sabia, guiada por Dios, puede detener hasta una guerra. Esta historia nos enseña que la sabiduría y las palabras llenas de verdad pueden salvar vidas. A veces pensamos que para cambiar las cosas hay que ser fuerte o tener poder, pero Dios puede usar a personas sencillas, como aquella mujer, para traer paz y justicia. Ella no usó gritos ni violencia, solo habló con inteligencia y fe. Los niños pueden aprender que hablar con respeto, buscar la paz y tomar decisiones con sabiduría es muy valiente. Dios se agrada de aquellos que buscan soluciones sin herir a los demás. Aun cuando nadie más se atreva, una voz sabia puede hacer que todo cambie para bien. Así como esa mujer, tú también puedes ser una persona que trae paz a tu casa, a tu escuela o a tus amigos, usando palabras sabias, orando a Dios y confiando en que Él puede usarte para hacer cosas grandes. En el antiguo templo de Dios en Silo vivía un niño llamado Samuel. Desde muy pequeño, Samuel fue llevado por su madre, Ana, para servir al Señor. Ella había orado mucho por un hijo, y cuando Dios escuchó su oración, decidió dedicarlo al servicio del templo como un acto de gratitud. Samuel no vivía con su familia, sino que crecía bajo el cuidado del sacerdote Elí, un hombre mayor y sabio que servía como guía espiritual del pueblo de Israel. El templo era un lugar sagrado, lleno de silencio, lámparas encendidas y donde se ofrecían oraciones todos los días. Todos los días, Samuel se despertaba temprano para ayudar con las tareas del templo. Aunque aún era muy joven, ya mostraba un corazón obediente y atento. Elí, aunque ya no veía bien por su avanzada edad, le enseñaba a Samuel sobre los caminos de Dios. Le contaba historias de Moisés, de Abraham, y cómo Dios hablaba a su pueblo. Samuel escuchaba con mucha atención. Él deseaba también oír a Dios directamente algún día. En esa época, las personas no escuchaban mucho la voz de Dios, y no eran comunes las visiones ni los mensajes del cielo. A pesar de eso, Samuel seguía sirviendo con alegría y fe. Él no sabía que Dios tenía preparado algo muy especial para él, algo que cambiaría su vida para siempre. Por ahora, su rutina era sencilla.
servir, aprender y cuidar del templo con esmero, sin imaginar que una noche tranquila se convertiría en el inicio de una gran aventura espiritual. Mientras todos dormían profundamente, algo extraño ocurrió. Samuel se encontraba en su habitación, dentro del templo, cerca del arca del pacto de Dios. La lámpara de Dios aún no se había apagado, lo que significaba que era madrugada. De pronto Samuel escuchó que alguien lo llamaba. «¡Samuel!». Abrió los ojos, se sentó confundido y pensó que era Elí quien lo necesitaba. Así que se levantó corriendo y dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Pero Elí, algo adormilado, le respondió que no lo había llamado y le pidió que volviera a acostarse. Samuel obedeció y regresó a su cama, pero mientras cerraba los ojos de nuevo, la voz volvió a sonar. «Samuel». Sin pensarlo 2 veces, volvió a levantarse y fue junto a Elí. Otra vez, Elí le dijo que no lo había llamado. Esto sucedió una 3ª vez, y Samuel seguía sin entender quién le hablaba. Era la primera vez que Dios intentaba comunicarse con él, pero Samuel aún no lo conocía de esa manera y no sabía reconocer su voz. Su corazón latía fuerte por la sorpresa. Fue entonces cuando Elí comprendió lo que estaba sucediendo. Él había servido a Dios muchos años y conocía cómo hablaba el Señor. Al darse cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel, le dijo: «Si te vuelve a llamar, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel se acostó de nuevo, pero ahora estaba alerta. Lo que estaba a punto de suceder marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. Y por eso, cuando la voz volvió a sonar por 4ª vez, Samuel ya estaba listo. Dijo suavemente, con respeto y reverencia: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Dios entonces comenzó a hablarle claramente. Le contó a Samuel cosas importantes, cosas que eran difíciles, sobre lo que pasaría en Israel y sobre la familia de Elí, que había pecado y no se había arrepentido. Aunque era un mensaje serio, Dios confió en Samuel para escucharlo y recordarlo. Al despertar, Samuel se sentía confundido y preocupado. Amaba a Elí, pero Dios le había revelado algo difícil sobre él. Durante la mañana, Samuel siguió con su rutina, pero evitaba acercarse a Elí. No quería contarle lo que había escuchado. Elí, sin embargo, notó que algo pasaba. Llamó a Samuel y le pidió que no escondiera nada de lo que Dios le había dicho. Samuel, con valentía y tristeza, le contó todo. Elí, al escuchar las palabras del niño, no se enojó. Al contrario, respondió con humildad: «Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca». Samuel se sintió aliviado por la respuesta de Elí. A partir de ese momento, su corazón comenzó a entender que ser un profeta de Dios no solo significaba oír su voz, sino también tener el valor de obedecer, aun cuando el mensaje fuera difícil. Samuel empezó a reconocer claramente la voz de Dios, y Dios continuó hablándole. Lo visitaba y le hablaba en Silo con frecuencia, y el pueblo comenzó a notar que Dios estaba con él. La gente venía desde muchos lugares para escuchar lo que Dios decía a través de él. Todos se daban cuenta de que Dios había escogido a Samuel para ser su profeta. Cada vez que Dios le hablaba, Samuel escuchaba con más atención. Aprendió a esperar, a guardar silencio y a prestar atención con el corazón. Ya no tenía miedo, porque sabía que el Señor lo amaba y le daba fuerzas. A veces el mensaje era duro, otras veces era de esperanza, pero siempre era verdadero. Samuel se volvió un ejemplo para todos los niños de Israel, porque desde su juventud fue fiel en escuchar y obedecer a Dios. Desde ese día, Samuel fue conocido como el profeta de Dios en Israel. El pueblo confiaba en él porque cada palabra que hablaba venía del Señor.
Dios estaba con él y nunca dejó que sus palabras cayeran al suelo sin cumplir su propósito. A través de Samuel, Dios guió a su pueblo durante muchos años, y Samuel siguió sirviendo con humildad, tal como lo hacía cuando era un niño. Elí, aunque era anciano y ya no podía ver, seguía confiando en Samuel y se alegraba de que Dios hablara con él. Samuel lo cuidó y respetó hasta el final de sus días. Con el paso del tiempo, muchos niños comenzaron a admirar a Samuel y querían ser como él, personas que escuchaban a Dios con atención y obedecían sin miedo. Samuel nunca olvidó lo importante que era escuchar con el corazón. En medio de las tareas diarias, de las oraciones y de los silencios de la noche, él sabía que Dios podía hablar en cualquier momento. Por eso, cada vez que alguien le preguntaba cómo aprender a conocer a Dios, Samuel respondía con una sonrisa. Empieza por decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». La moraleja de esta historia es que Dios puede hablarnos en cualquier momento, incluso cuando somos pequeños. Como Samuel, lo más importante es tener un corazón dispuesto a escuchar. A veces, Dios habla a través de la Biblia, otras veces por medio de las personas que nos enseñan su palabra, o en el silencio de nuestro corazón. Pero siempre está listo para hablarnos si le prestamos atención. También aprendemos que no siempre es fácil hacer lo que Dios nos pide, pero cuando obedecemos, Él nos da fuerzas y sabiduría. Samuel no solo oyó a Dios, sino que también fue valiente para compartir su mensaje, incluso cuando era difícil. Eso lo convirtió en una persona de confianza y amor, y fue usado grandemente por Dios.